Bien, como habíamos comentado, el día de hoy vamos a hablar sobre equilibrio líquido-vapor, esencialmente, y dentro del equilibrio de fases. Lo primero que habría que considerar es la noción de etapa de equilibrio. Si pensamos en un sistema en donde hay un equilibrio líquido-vapor, podemos pensar en un equipo de esta naturaleza, en donde a este equipo entran varias corrientes, un líquido procedente de otra etapa, un vapor procedente de otra etapa, una alimentación de líquido, una alimentación de vapor, y todos ahí se ponen en contacto íntimo el tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio. A la etapa también se le adiciona o se le elimina calor, ¿sí? Y es lo que entra o sale del sistema para condicionar las propiedades dentro del mismo. La salida está constituida por un vapor en la parte superior, una fase líquida en la parte intermedia y otra fase líquida, una segunda fase líquida en la parte inferior. Las tres corrientes de salida están en equilibrio, ¿sí? Y cuando hablamos de equilibrio, estamos diciendo que han alcanzado el equilibrio térmico, el equilibrio mecánico y el equilibrio de fases. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todas las corrientes de salida que están identificadas por sus temperaturas, presiones y composiciones, T, P, Y o X, ¿sí? Esas condiciones y esas propiedades van a estar en equilibrio. En el caso del equilibrio térmico, esto dice que la temperatura de salida del vapor es igual a la temperatura de salida del líquido 1 e igual a la temperatura de salida del líquido 2, de la fase líquida 2. Y lo mismo con la presión. La presión del vapor, la presión del líquido 1 y la presión del líquido 2 son iguales. Y en el equilibrio de fases, lo que sabemos es lo que ya podemos recordar de la presentación anterior, de la clase pasada. La representación del equilibrio de fases lo voy a obtener en términos del potencial químico y por lo tanto que todos los potenciales químicos del componente I en todas las fases son iguales, pero también la puedo representar con la fugacidad del componente I en cada mezcla, en cada fase, que sea igual a la fugacidad de ese mismo componente en las otras fases. Un segundo. Esta situación es evidentemente lo que nos permite ver adelante lo que está ocurriendo y hacer el análisis adecuado. Entonces, de las corrientes que entran a esta etapa, a este equipo llamado etapa de equilibrio, con el calor que se le adiciona o se le quita en la misma y el tiempo suficiente para lograrlo, a la salida, las corrientes, cualesquiera que sean en número, en tipo de fase, estarán en equilibrio. En el Profesor, caso, sí, dígame. un favor, ¿podría dejar ingresar a mi compañera? En todo caso es compañero, ¿no? Había una compañera. Ya todos los que estaban entraron, pero bueno, dale. Gracias. En
En este sentido, el equilibrio líquido-vapor, ¿sí?, lo podemos representar con lo mencionado anteriormente. La fugacidad del componente I en el vapor es igual a la fugacidad del componente I en el líquido, en donde, si recordamos, la cachuchita de la F representa la fugacidad del componente en la mezcla, vapor o líquida. Y podemos expresar la fugacidad del componente líquido, en la fase líquida, como el producto del coeficiente de actividad gamma I para el componente I en la fase líquida, la composición en términos de fracción mol de ese componente y la fugacidad de ese componente puro en un estado de referencia, FI0. Y en el caso del vapor, sería la fugacidad I del vapor en la mezcla como el producto del coeficiente de fugacidad de ese componente en el vapor en la mezcla por la composición en el vapor, la fracción mol YI, y por la presión total. Y aquí podemos tener diferentes situaciones dependiendo del comportamiento que tenga cada una de las fases. Si el comportamiento es real, tendríamos que estimar, en el caso de la fase gas, de la fase vapor, el coeficiente de fugacidad para poder someterlo a esa función y calcularlo con alguna forma que tendría que ver con alguna ecuación de estado para la fase gas. Y en el caso del coeficiente de actividad gamma, también estaríamos hablando del uso de algún modelo que me represente el comportamiento de la fase líquida como fase líquida real alejada de la idealidad. El caso más simple y que hemos normalmente analizado es suponer que en la fase gas tenemos un comportamiento de gas ideal y que en la fase líquida tenemos una solución ideal. Eso hace que para la fase líquida el coeficiente de actividad de cada componente sea 1 y para la fase vapor el coeficiente de fugacidad phi sea igual a 1. Y por lo tanto, esto que se puede lograr a bajas presiones, me permite establecer también que la fugacidad del componente I puro en un estado de referencia puede estar dado por la presión de vapor I, PI0, que es igual o es lo mismo que la presión I de saturación. Con todas estas suposiciones y argumentaciones, el equilibrio de fases, FI en el vapor con cachuchita es igual a FI en el líquido con cachuchita, se va ahora a determinar cómo la relación que existe entre el producto de la fracción mol y la presión de vapor para la fase líquida igual al producto de la fracción mol y la presión total en la fase gas, en la fase vapor. Y de esta manera la constante de equilibrio, la constante de reparto para el equilibrio de fases, que es igual a YI entre XY, va a estar determinado por la relación entre la presión de vapor del componente I entre la presión total. Y para un sistema de dos componentes, la presión total va a ser la suma de las presiones parciales y esto va a ser, en el caso del líquido, como la suma del producto de la fracción mol XI por la presión de saturación de I, que sería para este sistema de dos componentes como la suma de X1 por P1 SAT más X2 por P2 SAT. Como la suma de XI es igual a 1, entonces la presión total va a ser igual a la presión 2 de saturación o de vapor más la diferencia de la presión 1 de saturación menos la presión 2 de saturación por la fracción mol del componente 1.
Nótese que esta expresión me permite decir que la combinación lineal de las presiones parciales me da una expresión para la presión total, que es una línea recta y que es función de la composición en la fase líquida. Y entonces esto se puede expresar en una gráfica entre la presión total, ¿sí?, contra la fracción mol de alguno de los componentes. En este caso podemos decir que sea el componente 1. Y como en el equilibrio sabemos que Y por P es igual a XY por PI de saturación para todos los componentes, la presión total, si esto tiene la misma expresión que la de arriba, se puede tener como el inverso de la suma de Y entre PI de saturación. Es interesante notar que en esta expresión, si el sistema lo grafico, la gráfica va a ser diferente de la que tengo con la composición en la fase líquida. La presión total contra la fase líquida, en términos de la composición de la fase líquida, es una línea recta, mientras que en términos de la fracción mol en la fase vapor no lo es. Y esto lo veremos en un instante. Si hay desviaciones de la idealidad en el líquido, entonces podemos decir que ahora en el líquido va a aparecer el coeficiente de actividad para cada uno de los componentes, ¿sí? Y entonces la presión total, similar a la segunda línea de arriba, a la primera línea de arriba, ahora va a ser la suma en I del producto de la fracción mol XY por el coeficiente de actividad gamma I por la presión del componente I en saturación o de vapor. Y la presión en términos de la fracción mol del vapor, del gas, es la que tenemos al final en esa línea. Supongamos entonces ahora que en este sistema vemos un poco el análisis en términos de la regla de las fases. Es un sistema binario de dos componentes. La regla de las fases me dice que los grados de libertad de este sistema o de cualquiera que nos representa el estado intensivo del mismo va a ser igual al número de componentes menos el número de fases más 2. En este sistema de dos componentes en donde estamos evaluando y analizando el equilibrio líquido-vapor, tenemos dos componentes, tenemos dos fases y por lo tanto F es igual a 2. ¿Qué quiere decir F es igual a 2 en en este sentido? En el sentido de la regla de las fases. Pues requerimos de todas las variables intensivas que pueden ocurrir o darse en el sistema, requerimos conocer dos, ¿sí? Y con esas dos variables intensivas es posible, entonces, con ayuda de las ecuaciones que las relacionan, conocer el estado intensivo completo del sistema, o sea, conocer todas las otras variables y encontrar cómo se encuentra el sistema en ese instante. ¿Cuáles son estas variables de las que hablamos? Pues serían la presión, la temperatura, la fracción mol en el líquido, la fracción mol en el vapor. De esas, necesitamos tomar dos para poder fijar dos para poder conocer el estado intensivo del sistema. Cualesquier par, ¿sí? Evidentemente, dependiendo del par que se escoja, la solución para todo el sistema y conocer las variables del sistema es diferente, porque sabemos también que hay variables que tienen un efecto muy fuerte, es no lineal, ¿sí? Y son, en algunos casos, altamente no lineal. Y por lo tanto, encontrar la solución involucra métodos de solución que son largos, engorrosos y a veces inestables. Eso lo veremos más adelante. Veámonos ahorita en la situación de que requerimos dos variables, necesitamos dos variables, definir, conocer dos variables
para conocer el estado del sistema, el estado intensivo del sistema. Y veamos el caso, como ejemplo nada más, del sistema hexano-octano normales. De aquí, para este sistema, lo primero que tenemos que decir es que es un sistema de dos hidrocarburos, son de la misma familia química y por lo tanto, para este caso, podríamos suponer con muy poco margen de error que el sistema puede comportarse idealmente tanto en la fase gas como en la fase líquida. ¿Qué conocemos de ese sistema del hexano y del octano? Pues datos de temperatura y presión de vapor. Desde 68.7 grados centígrados hasta 125.7 grados centígrados. A 68.7 la presión de vapor del hexano es 101, mientras que la del octano es 16. A 125.7 la presión de vapor del hexano es de 456 y la del octano 101, todo esto en kilopascales. Por lo tanto, si vemos el equilibrio líquido-vapor para este sistema a una atmósfera, pues el sistema va a estar limitado, va a estar entre 68.7, que es la presión de vapor de una atmósfera para el hexano, hasta 125.7, que es la presión de una atmósfera para el octano. Y entre esas dos temperaturas, a una presión total de una atmósfera, tenemos el comportamiento líquido-vapor existente entre ambos componentes en ese sistema. Y aquí presentamos el diagrama presión-composición, ¿sí? Nótese varias cosas. Este es un diagrama para el sistema acetonitrilo nitrometano a 75 grados. Está graficándose presión contra composición X o Y. Es un diagrama que hasta arriba dice T igual a 75 grados centígrados. Esto me dice que este diagrama es un diagrama isotérmico a 75 grados centígrados. Esto me dice que la temperatura, que es una posible variable a fijar, está fija. Entonces, de los 2 grados de libertad mencionados anteriormente que puedo tener en este sistema binario, uno de ellos ya está fijado, 75 grados. Y entonces a 75 grados yo lo que quiero saber es cómo se mueve el diagrama presión-composición desde una composición 0 para el componente 1 hasta una composición 1 para el componente 2. ¿Sí? Y aquí lo que estamos encontrando es que si graficamos esa composición en donde el acetonitrilo es el componente 1, ¿sí? Podemos ver que la línea de la presión, la que está más arriba, y que va desde 41.98 hasta 83.21 como línea recta, representa la presión como función de la composición de líquido, que sería P igual a P2 SAT más P1 SAT menos P2 SAT por X1. Es esta que tenemos aquí, ¿sí? En el sistema. Y abajo, la línea de abajo, evidentemente nos representa la línea de presión contra composición, pero de la fase vapor para el sistema, tomando como base al acetonitrilo. Entonces, a 75 grados centígrados total, ¿sí? La presión del sistema va desde 41.98 kilopascales hasta 83.21 kilopascales. En ese rango se mueve. En ese diagrama también puedo notar que a presiones bajas, más bajas que la línea inferior que existe de PY1, estamos hablando de un sistema que es vapor. Si yo disminuyo la presión total del sistema, a medida que disminuyo la presión, estoy teniendo vapor. Y
Por encima de la línea recta PX1 tengo presiones más altas y por lo tanto, esencialmente, el sistema se encuentra como líquido. Y así como nos muestra la gráfica, este líquido es un líquido subenfriado y hasta abajo es un vapor sobrecalentado. Si seguimos en el diagrama la trayectoria que va de A a D, desde líquido subenfriado hasta vapor sobrecalentado, encontramos varias cosas. El punto A, es un sistema de composición X1 igual a 0.6 y es un sistema que está como líquido y es un líquido subenfriado. A esta temperatura de 75 grados lo que puedo hacer es disminuir la presión y si disminuyo la presión llegaré a la misma composición viniéndome verticalmente desde A hacia abajo, llegar al punto B. El punto B es un punto en donde estoy sobre la línea de presión total de saturación a una composición del líquido X1 y por lo tanto el punto B representa la aparición de la primera burbuja de vapor. Esa primera burbuja de vapor va a ser muy pequeñita y tiene una composición igual a B'. Nótese que si estamos graficando al componente acetonitrilo 1, que es un componente que es más volátil, entonces la composición del líquido, ¿sí? Perdón, del vapor, B' va a ser mayor que la composición del líquido B. Si sigo disminuyendo la presión, llegaré al punto C y en el punto C ahora lo que tengo es la línea que representa la relación presión total contra composición de la fase vapor, Y1 en este caso. Y aquí podemos notar que C ahora representa a un sistema en donde prácticamente todo es un vapor y solamente existe la última gota de líquido en el mismo, que tiene además una composición igual a C'. Sí, y esta composición C' de líquido es menor que la composición C del vapor en el sistema. Si sigo disminuyendo la presión, llegaré entonces a un sistema en donde solamente me encuentre con una fase y la fase que está prevaleciendo ahí es la de vapor y es un vapor sobrecalentado. Este diagrama, este sistema, ahora lo veo desde la otra óptica. Ahora, sabiendo que es un sistema que tiene 2 grados de libertad, si yo fijo la presión, y en este caso la presión se fija a 70 kilopascales, ahora yo puedo ver que el componente, la gráfica ahora va a ser de temperatura en grados centígrados contra la composición en el líquido X o en el vapor Y para el acetonitrilo. Cuando la composición de 1 es 0, el componente 1 es 0, la temperatura es de 89.58 en el lado izquierdo. Y cuando la composición es 1, para acetonitrilo la temperatura es 69.84 grados centígrados. Lo cual quiere decir que el acetonitrilo cuando está puro, por supuesto que ebulle a 69.84 cuando la presión es de 70 kilopascales. Y en el caso del nitrometano, que es el componente 2,
estará presente como líquido puro cuando X1 es 0 y su temperatura de ebullición es de 89.58 a 70 kilopascales. De la misma manera que en el caso anterior, ahora estoy observando que el componente, una solución de composición en A, ¿sí? Es una solución que se presenta como líquido y es un líquido subenfriado. Si lo caliento, si aumento la temperatura del sistema, entonces puedo subir hasta B y en ese punto aparece la primera burbuja de composición B' a la derecha. Si sigo calentando, llego al punto C. Ahora todo es vapor y solamente queda una gota de líquido de composición C'. Y si sigo calentando, puedo llegar a tener todo el sistema en una sola fase, pero ahora vapor. Y ese es un vapor sobrecalentado. Esto sería para este sistema y lo podemos de manera general plantearlo de esta manera, ¿sí? Si yo tengo la presión como una variable que está fija y por lo tanto es constante, yo tengo entonces puedo tener un diagrama isobárico en donde graficaría la temperatura contra la fracción molar del componente A. Es un sistema de dos componentes, A y B, ¿sí? Donde claramente por este diagrama veo que el componente A es es el más volátil, ¿sí? Y por lo tanto su temperatura de ebullición es más baja que la temperatura de ebullición del componente B a la presión del sistema. Y puedo tener un sistema que vaya desde líquido a temperaturas bajas hasta vapor a temperaturas altas. Cuando aparece para una cierta composición XA, ¿sí?, que sea un líquido subenfriado y voy calentando, cuando llego a la línea del punto de burbuja, aparece la primera burbuja de vapor y esa burbuja de vapor va a tener una composición que va a estar dada por Ya. Esto quiere decir, en otras palabras, que cuando vaporizo un líquido que tiene dos componentes, uno más volátil que el otro, en el vapor tengo preferencialmente, ¿sí?, al componente más volátil. Esto no quiere decir que el otro componente no esté presente. Por supuesto que está, pero la composición ahora en el vapor es mayor en el más volátil. En este caso sería el componente A. Y a medida que voy aumentando la temperatura, puedo llegar hasta la a la curva de Rocío, ¿sí?, de los puntos de Rocío del sistema, y este sistema entonces estará prácticamente todo como vapor, excepto la última gota de líquido, ¿sí? La última gota de líquido. Y ahí estaremos viendo que entre la línea del punto de burbuja y la línea del punto de Rocío hay una zona que está constituida por las dos fases, líquido y vapor. ¿Cuánto de líquido y cuánto del vapor tenemos en el sistema? Pues va a depender en qué punto entre las dos eh, no, perdón, entre las dos curvas se encuentre la temperatura y por lo tanto, si estuviéramos en una posición intermedia, habría una cierta cantidad de líquido y otra cantidad del vapor. Y para encontrar cuánto vale esa cantidad de líquido y cuánto es la cantidad de vapor, tendríamos que hacer un balance de materia que al final nos llevaría a encontrar lo que conocemos como
la regla de la palanca y a través de la regla de la palanca encontrar el punto en donde está ese sistema y las fracciones, las cantidades parciales que existen de líquido y de vapor en el sistema. Lo que sí podemos afirmar de entrada es que cuando estamos en el punto de burbuja, en XA, sobre la línea inferior del punto de burbuja, esencialmente todo es líquido excepto una burbuja de vapor. Y cuando estamos en la línea superior del punto rocío, esencialmente todo es vapor excepto una gota de líquido. ¿Qué más podemos afirmar? Que en el punto de burbuja, con la primera burbuja de vapor, la composición del vapor formado es la composición que tiene la fracción más alta del componente más volátil, ¿sí? El vapor se enriquece en el componente más volátil y en los puntos que están sobre el punto rocío, el vapor existente es un vapor que prácticamente tiene la composición inicial, la que podía tener el líquido, y el líquido restante, que es solamente una gota, va a tener una composición menor que la que tiene el vapor. El líquido se va empobreciendo en el componente más volátil. Recorriendo todo el diagrama, es posible entonces construir un diagrama XY, ¿sí? Un diagrama XY, fracción mol del componente en el vapor contra la fracción mol del componente en el líquido, tomando los datos del diagrama anterior a presión constante, construimos este diagrama, esta línea, ¿sí? Que tendría una composición en el líquido en equilibrio con la composición en el vapor. XA en equilibrio con YA. Y habría una línea de referencia que iría desde 0 hasta 1, que sería una línea recta, y esa línea recta que une el punto inferior 0 con el punto superior 1 es una línea de referencia en donde la composición Y es igual a la composición X. Y esta va a ser una referencia interesante porque entonces eso me dice que la composición del vapor y la composición del líquido son iguales. Me regreso al diagrama anterior un momentito para notar lo siguiente. Como pudieron darse cuenta, en el diagrama estamos trabajando a presión constante. Y a presión constante, ¿sí? Yo puedo graficar temperatura contra fracción mol del líquido o del vapor. Noten, creo que será más fácil en el anterior. Aquí. En el diagrama de la figura de acetonitrilo contra nitrometano a presión constante. El punto D o el punto A, ¿sí? Si nos fijamos en el punto A, este es un sistema líquido subenfriado, está por debajo de la saturación y tiene una composición de 0.6, ¿sí? Si yo quiero definir dónde se encuentra, ¿sí? Este sistema, este punto A, yo requiero la presión, yo requiero la temperatura, ¿sí? Y yo requiero la composición XA. Y solamente XA porque estamos con un líquido. Y aquí, si recurro a la regla de las fases, es la que me puede decir cuántas variables necesito conocer para conocer el sistema. Aquí tengo en el punto A un sistema líquido, o sea, una fase. Tengo dos componentes, acetonitrilo y nitrometano, ¿sí? Y por lo tanto, los grados de libertad, ¿cuánto da? Son dos componentes menos una fase más dos. Eso me da 3. Para yo poder encontrar dónde está A, yo requiero conocer la presión, la temperatura
y la composición. Repito, es un sistema que tiene una sola fase. Si yo a este sistema A lo caliento hasta llegar a B, ¿qué ocurre en B? En B lo que estamos teniendo es un sistema en donde aparece la primera burbuja de vapor que tiene una composición B'. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, el sistema ya está compuesto por líquido y vapor. Hay un equilibrio líquido-vapor en donde prácticamente toda la cantidad está en la fase líquida, excepto una burbuja en el vapor, pero existe el equilibrio. Para conocer este punto, de acuerdo con las reglas de las fases que vimos en una lámina anterior, ¿sí? F va a ser igual a C, que vale 2 componentes, menos P, que vale 2. Aquí ya tengo dos fases, el líquido y el vapor, ¿sí? Más 2. Por lo tanto, aquí necesito dos variables para conocer el sistema, ¿sí? ¿Cuáles son esas variables o cuáles podrían ser? Bueno, la presión está fija. Ya fijé una. Solo tengo una. ¿Y cuál puede ser? Pues si yo conozco la composición y sé que está en equilibrio estas dos fases y es el punto de burbuja a esta presión de 70 kilopascales, de inmediato sé dónde está el punto B. ¿Sí? De inmediato sé dónde está el punto B y sé qué temperatura tiene por este diagrama que ya construí. Entonces, fijando solamente una variable, que en este caso es la composición, yo puedo conocer completamente todo el sistema porque ya la otra variable está fija, ¿sí? Entonces, son los 2 grados de libertad que tenía. Puedo fijar también la temperatura. Puedo encontrar la temperatura. Si doy la temperatura y me voy al punto B, de inmediato sé cuál es la composición que hay en el líquido y cuál es la composición que hay en el vapor. Y lo mismo ocurre con el punto C, que es un punto de equilibrio de fases líquido-vapor. Son dos fases, dos componentes, 2 grados de libertad. Mientras que el punto D es similar al punto A. Es una mezcla de dos componentes en una fase, el vapor. Por lo tanto, F es igual a 3. Si yo quiero conocer dónde está exactamente D, requiero composición, presión que está fija y la temperatura. De otra manera, no la puedo encontrar. Porque D, si tengo esta composición de punto 6 fijo, tengo la presión fija de 70 kilopascales y no tengo la temperatura, D puede estar arriba o abajo de D a una mayor o una menor temperatura. Entonces tengo que fijar D para yo poder decir dónde se encuentra este punto D. Bien. ¿Cuál es el efecto de presión y temperatura en los sistemas? En esta figura podemos encontrar a la izquierda el diagrama presión-composición para 3 temperaturas diferentes y a la derecha, ¿sí?, el diagrama temperatura-composición para 3 presiones diferentes. En todos los casos, el líquido saturado está con la línea sólida, el vapor saturado está con la línea punteada. Y nótese que la zona de dos fases, a medida que la presión va aumentando en el diagrama de la izquierda, es una zona que se va haciendo más pequeña, hasta poder encontrar que el diagrama de dos fases no necesariamente abarca toda la composición X1 desde 0 hasta 1. Puede no llegar hasta X1 igual a 1 si la presión es suficientemente alta, ¿sí? Y en el caso del aumento de temperatura sucede lo mismo, ¿sí? A una cierta presión determinada es posible encontrar que el diagrama es un diagrama normal de equilibrio líquido-vapor con dos fases a una cierta presión A, pero si aumento la presión, la temperatura, ¿sí? El diagrama y la zona de dos fases se va haciendo más pequeña. Entonces, este es el efecto de la presión, este es el efecto de la temperatura, ¿sí? A mayor temperatura,
tengo un diagrama con una zona de dos fases más pequeña. A menor presión, perdón, a mayor presión, tengo un diagrama de en donde la zona de dos fases también disminuye. Y esto lo podemos presentar también en el diagrama XY. Aquí ya podemos notar la línea de referencia Y igual a X, que es la diagonal que va de 0 a 1, ¿sí? Y en donde para el sistema etano-heptano vemos la relación que existe en la composición en la fracción mol de líquido y la fracción mol de vapor a diferentes presiones. A medida que la presión va aumentando, la curva del equilibrio XY se va acercando a la línea de 45 grados Y igual a X. Y puede llegar a una presión tal como la que ocurre a 600, en donde prácticamente el equilibrio empieza a una fracción de 0.2 y es una zona menor que si la presión tiene un valor más bajo. Y una presión altísima de 1200 psia, la zona de equilibrio líquido-vapor está muy, muy pequeña y podemos llegar hasta el punto A. El punto A es un punto en donde ya no hay el equilibrio líquido-vapor, estamos en la zona líquida. No hay distinción entre las fases líquido y vapor y estamos en una zona, como se le conoce, zona fluida. Pero lo que quisiera recalcar acá es lo mismo que vimos en el caso anterior. Hay un efecto de la presión y ese efecto de la presión es si aumento la presión en un diagrama de equilibrio líquido-vapor, lo que tengo normalmente es una disminución de la zona de dos fases y eso se va a notar aquí en donde el diagrama XY se acerca más a la línea de 45 grados Y igual a X. Y por lo tanto, la separación, el grado de separación entre vapor y líquido, entre X y Y, disminuye si la presión aumenta. Esto es interesante porque entonces nos permitiría ver que para ciertas separaciones, como por ejemplo cuando se forman azeótropos, una posibilidad de deshacernos del azeótropo y poder separar componentes a mayor pureza es justo variando la presión y en este caso sería disminuyendo la presión hasta que la zona azeotrópica desaparezca. Bien, pasemos ahora a ver rápidamente las desviaciones de la idealidad. Las desviaciones de la idealidad se manifiestan con frecuencia en la formación de azeótropos y son aquellas que se presentan para especies con diferente estructura química y que tienen temperaturas de ebullición cercanas. Los azeótropos son mezclas líquidas que exhiben temperaturas de ebullición máximas o mínimas y que corresponden respectivamente a desviaciones negativas o positivas de la ley de Raoult. Y la definición de azeótropo esencialmente implica que las composiciones del vapor y del líquido son idénticas. Veamos el Profesor, caso. Sí, dígame. disculpa que lo interrumpa, pero hay una compañera que está intentando entrar porque se le fue la luz. A ver. Perdón, ahí va. Listo. Gracias. En el caso de las desviaciones positivas, lo primero que tenemos que decir es que existen dos tipos de azeótropos, azeótropos homogéneos y azeótropos heterogéneos. Aquí, en este caso, estamos hablando de un azeótropo homogéneo y ahorita vemos por qué le llamamos así. Es el caso del sistema éter-isopropílico isopropanol, ¿sí? En donde si vemos la figura A, ¿sí? Izquierda arriba, tenemos el diagrama de presión contra fracción mol. Evidentemente aquí lo que vemos es que este diagrama es un diagrama a temperatura constante, ¿sí? Y estamos hablando de 70 grados centígrados. Si se grafica la presión parcial de cada componente,
tenemos la presión parcial de isopropanol, ¿sí? P2, que va desde 400 y cachito tors hasta prácticamente 0. Y la otra es la presión parcial de éter isopropílico, que va de prácticamente 0 hasta, esto es 106 kilopascales, ¿sí? Y el componente 1 es el éter isopropílico, es el más volátil. Su temperatura de ebullición aquí, la presión de vapor que muestra es mayor que la presión de vapor que tiene el isopropanol. Interesante ver, por ejemplo, que cada uno de ellos muestra una presión parcial y sobre todo el isopropanol que a composiciones altas de éter cae fuertemente. Y la suma de las dos presiones parciales da la presión total y vemos que la presión total, ¿sí?, es mayor que la suma de las presiones parciales, ¿sí? Perdón, la suma de las presiones parciales que da la presión total es bastante mayor que si consideráramos que el sistema fuera ideal. Si el sistema fuera ideal, ¿qué tendría que ocurrir? Pues que existiría una línea recta desde la presión parcial cuando la fracción mol del componente éter isopropílico es 0 hasta X1, y esa línea recta estaría por debajo de la presión total. Esto quiere decir que la presión total real es mayor que la presión total ideal. Siendo mayor la presión total que la ideal, entonces estamos hablando de un sistema que muestra desviaciones positivas. A esto se le llama desviación positiva, en donde las presiones son mayores que la presión que muestra la idealidad. Si este diagrama lo transformamos a temperatura, composición, ¿sí? Y en el temperatura composición estamos hablando de una presión fija de 101 kilopascales, es la figura C. Ahí vemos cómo ahora encontramos la línea del punto de burbuja, que es la que tenemos aquí abajo, ¿sí? Y la línea al punto de rocío, que es la que está por encima. Nótese que llega a un punto en donde las composiciones de líquido y vapor son la misma y esta es la formación del azeótropo. Esta formación de azeótropo, ¿sí?, tiene una composición y está fija para esta presión, ¿sí? A la izquierda del azeótropo tenemos una zona que va desde 0 hasta 0.75 aproximadamente, ¿sí?, que es la composición del azeótropo, en donde existe una zona líquido-vapor, líquido más vapor, en donde la línea de vapor saturado es la superior, la línea de líquido saturado es inferior, y podemos notar que a cualquier composición que esté en esta zona para el líquido, la composición del vapor es mayor en éter isopropílico que en el líquido, porque el éter isopropílico es el más volátil. Del azeótropo a la derecha, ¿sí?, tenemos a la curva de líquido saturado por debajo, a la del vapor saturado por encima, y cualquier composición que esté a la derecha del azeótropo en el líquido va a mostrar una composición del vapor en equilibrio menor en éter que la composición del líquido. Esto me dice que a la derecha del azeótropo el vapor se enriquece en el componente menos volátil, que en este caso es el isopropanol. Mientras que a la izquierda del azeótropo, ¿sí?, el vapor se enriquece en el componente más volátil, que es el éter isopropílico. Y esto también me dice que si quiero pasar de una composición a la izquierda del azeótropo o a la derecha del azeótropo y obtener a partir de estas soluciones componentes puros, va a ser imposible.
Por un lado, si empiezo a la izquierda del azeótropo, voy a obtener como componente puro isopropanol, ¿sí? Y el azeótropo. No puedo tener el éter isopropílico como componente puro. Y si estoy a la derecha, voy a obtener y separar como componente puro al éter isopropílico y al azeótropo. No puedo obtener al isopropanol como componente puro. Esto es lo que me hace en la práctica la formación de un azeótropo y que impide que a partir de una mezcla de componentes en donde exista la formación de azeótropo, pueda yo separar en una separación sencilla los dos componentes puros. Y el diagrama B es un diagrama en donde se grafica la composición del vapor éter isopropílico contra la composición del líquido de éter isopropílico. Tenemos la línea de referencia Y igual a X, ¿sí? Que es la línea de 45 grados que va de 0 a 1, y la curva de equilibrio, la línea de equilibrio líquido-vapor, que primero, por debajo de la composición azeotrópica, está por encima de la línea Y igual a X, es igual a Y igual a X, cruza la línea de 45 grados en la composición azeotrópica y está por debajo de la línea de referencia a composiciones mayores. Este es un azeótropo y es un azeótropo homogéneo porque en la fase líquida se forma solamente una fase. Tanto en líquido como en vapor tengo exclusivamente una fase. Y es un azeótropo con desviaciones positivas porque la presión total es mayor que la presión total ideal del sistema si siguieran la ley de Raoult y Dalton. Bien, tenemos también los azeótropos con desviaciones negativas. ¿Sí? Es el caso del sistema acetona-cloroformo y ahora en la figura A, graficando presión contra composición, yo tengo la presión parcial de la acetona que va desde 0 hasta casi 115 o algo así, kilopascales, y la presión de cloroformo que va desde 94, 95 kilopascales hasta 1 a la temperatura a la cual estoy graficando este diagrama, que es el de 60 grados centígrados. Nótese que ahora la presión total es una curva que está cóncava hacia abajo, ¿sí? La presión total es menor que la presión total ideal, que si la graficara sería una línea recta que iría desde 700 y pico a la izquierda hasta 115 a la derecha. Y esa línea recta estaría por encima de la presión total real. Este es un sistema en donde hay desviaciones negativas, ¿sí? Desviaciones negativas. El sistema pasado a temperatura composición en el diagrama C, que es el diagrama construido a 101 kilopascales, a una atmósfera, tenemos vapor por encima en la parte superior de la gráfica, tenemos líquido en la parte inferior y tenemos las zonas de vapor líquido que son realmente pequeñitas, ¿sí? Muy cercanas en el sistema, ¿sí? Esto quiere decir que la separación acetona-cloroformo es una separación muy difícil, prácticamente cualquier composición, porque la zona de dos fases es muy pequeña, ¿sí? El punto azeotrópico es un punto que está de una composición alrededor de 0.45, algo así, ¿sí? En el sistema. Y noten aquí cómo, por ejemplo, a estas condiciones de presión total constante, la temperatura de ebullición de la acetona es de 56, 58 y el de cloroformo es de 62 aproximadamente. O sea, son puntos de ebullición muy cercanos. Y el diagrama XY para este caso es un diagrama en donde con la línea de referencia de 45 grados Y igual a X,
primero tengo el equilibrio líquido-vapor, la curva de equilibrio por debajo de la línea de referencia, y después del azeótropo a mayores concentraciones de acetona, tengo la formación de la curva de equilibrio por encima de la línea de referencia. Este sistema es también un azeótropo homogéneo. Y finalmente, un azeótropo heterogéneo, ¿sí? Un azeótropo heterogéneo que es el caso del sistema agua-butanol. En el sistema agua-butanol, en la figura A, en la gráfica a la izquierda arriba, tengo la presión contra la composición en fracción mol del agua. Esta es a 100 grados centígrados. Vemos cómo la presión parcial de agua en el sistema pasa desde 0 hasta 106, algo así. La presión del butanol va desde casi 400 hasta llegar a 0, pero da un bajón muy fuerte en su presión de vapor a altas composiciones de, de agua. Y la presión total es una presión que aumenta, ¿sí? Y que luego en el punto B baja repentinamente hasta la presión de vapor del agua como componente puro. Si yo graficara la presión como una función lineal de la composición del agua, tendría una recta que iría desde 400 hasta 700 y pico, ¿sí? Torr, 760 torr, ¿sí? Y obviamente la presión total es una presión que es mayor que la presión total ideal del sistema. Está mostrando entonces desviaciones positivas. Este diagrama puesto en términos de un sistema isobárico, como el de la figura C, me permite graficar temperatura contra composición, fracción mol del agua, y el diagrama que tengo aquí es bien interesante. La presión total es una atmósfera, 101 kilopascales, y tengo la temperatura cuando la fracción mol del agua es 0, tengo la temperatura de ebullición del butanol como componente puro. Y cuando la composición fracción mol del agua es 1, tengo la temperatura de ebullición del agua como componente puro a 100. Entonces son de 100 a 120 en donde se da las temperaturas en el sistema. Sin embargo, como vemos aquí, existiendo desviaciones positivas, ¿sí? El vapor en el diagrama C está por encima, y tenemos la curva de los puntos de rocío, ¿sí? Hasta el punto C, en donde se forma el azeótropo, y de C hasta 100%, donde se forma, cuando llegamos a componente puro, que sería el agua. La línea del líquido saturado, punto de burbuja, es la línea inferior, disminuye fuertemente y luego prácticamente se queda a temperatura constante casi hasta el 100% de agua y luego sube abruptamente hasta 100 grados. Esto es lo mismo que estamos observando aquí en términos de presiones en la figura A. Ahora tenemos en la figura C el comportamiento para la temperatura. Lo interesante de aquí es que ahora en la fase líquida se forman dos fases, fase A y fase B. La fase A está a la izquierda del punto C, ¿sí? La fase B está a la derecha del punto B. Es una zona muy pequeñita que tengo allá que a la derecha y que es una zona altamente rica en agua, pero es una fase diferente de la fase A, en donde tengo una composición menor de agua. Y entre la izquierda de C y el punto B, tengo un sistema de dos fases. Si ustedes se fijan, la temperatura a la cual tengo el sistema es una temperatura que va a ser constante alrededor de los 94 grados.
estas dos fases presentes aquí en esta región de composición que va desde punto 68 hasta punto 98 o algo así, es la que me da este sistema en donde cuando se forma el azeótropo queda en el punto C, si se fijan. Ese azeótropo formado aquí en el líquido se forman la fase A y la fase B y se separan en fase A y fase B, que son inmiscibles. ¿Sí? Y las composiciones, las cantidades que hay de cada una de la fase A y B en esta zona, pues van a depender de la composición original que haya en el sistema en el mismo. Pero el azeótropo necesariamente origina la formación de dos fases en la fase líquida. Y es por eso que es un azeótropo heterogéneo. ¿Sí? Es un azeótropo heterogéneo. En la fase vapor es obviamente una sola fase. Y la composición, el diagrama de composición es el vapor y líquido, que es la figura B, que tiene como base la línea de 45 grados y igual a X, me representa la curva de equilibrio, ¿sí? Que es por encima de la línea y igual a X a composiciones bajas de agua. En el azeótropo, en la composición del azeótropo, pasa a ser donde y es igual a x, pasa a estar por debajo de la línea de referencia hasta llegar al punto B, donde de ahí sube hasta el 100% x igual a 1. ¿Qué podemos obtener de componentes puros en este sistema? Lo podemos analizar ya sea con este diagrama o con el diagrama de temperatura composición muy fácilmente. Pero claramente aquí se ve que en la fase líquida tengo dos fases formadas cuando estoy en el azeótropo o en la zona de dos fases. ¿Sí? La fase A, que va desde 0 hasta 67 de composición de agua en la fase líquida, y la fase B, ¿sí? Que la tengo a partir de punto 98 en adelante, y la fase A más B, que está en esa zona desde punto 67 hasta punto 98. Azeótropo heterogéneo que muestra desviaciones positivas. Y estas son las referencias que utilicé para esta presentación. El Smithy Van Ness, que ya hemos usado anteriormente, y el Henle-Sidder que ustedes han estado consultando. Muy bien. Aquí le dejamos por esta presentación. ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguna duda?